Muy buenos días, estimados amigos radioescuchas. Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Somos un centro privado, independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Como cada semana, nos encontramos hablando de los temas de coyuntura nacional, económicos y políticos, con nuestro panel y nuestros invitados. Hoy nos acompaña Francisco Salles Martínez, analista político del Instituto. Muy buenos días, Francisco. Buenos días, Danilo, y de la misma manera quisiera darle unos muy buenos días a Diego, que se encuentra aquí con nosotros. La verdad es que seré 100% honesto, es mi primera vez haciendo esto. Espero que me tengan un poquito de paciencia, pero espero también de la misma manera tener un buen programa con todos ustedes y seguir adelante y tener muchos más y mejores también. Gracias, Francisco, un gusto que nos acompañes. Hoy estaremos hablando sobre el panorama de la Asamblea Nacional que comenzará en el próximo gobierno. Para esto, hoy nos acompañan Diego Ordóñez. Diego Ordóñez es doctor en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en Derecho Empresarial por la Universidad de San Francisco, articulista en Diario Hoy, El Comercio y en Cuatro Pelagatos, miembro del directorio de Cordes y miembro del Consejo Asesor de la Fundación Ecuador Libre, y es asambleísta electo de Creo por Pichincha. Muy buenos días, Diego, y gracias por acompañarnos. Gracias, Danilo, gracias por la oportunidad, gracias, Gustavo, Francisco. Un gusto que esté con nosotros. Y un saludo a todos quienes nos escuchan. También nos acompaña en este programa Gustavo Izurieta. Él es un emprendedor, conferencista y analista, máster en Comercio Internacional por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, ingeniero en Desarrollo de Negocios por la Universidad Católica de Guayaquil. Conduce y presenta el programa semanal de análisis económico y político La Píldora Roja y ha colaborado con publicaciones en el portal Pan Am Post de Estados Unidos y la revista Comercio de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Muy buenos días, Gustavo. Hola, Danilo. Hola, Diego. Hola, Francisco. Un placer estar aquí, un placer acompañarlos y, bueno, dispuesto a participar de este panel con la mejor predisposición. Gracias por acompañarnos, Gustavo. Diego, en su última columna en el portal Cuatro Pelagatos, en la que anunció que participaría como candidato a la Asamblea Nacional, usted explicaba que su intención sería contribuir a crear una estructura legislativa apropiada para conducir al Ecuador a la agenda del progreso por la vía de la libertad, de la competencia y de los mercados abiertos. Ahora, considerando los resultados electorales y la composición de la próxima Asamblea, ¿cómo ve el panorama para la implementación de esta agenda? ¿Cree que se pudiera esperar un escenario favorable para llegar a acuerdos con otros grupos políticos y así llevar a cabo las reformas que Ecuador necesita para progresar? Un escenario será si Guillermo Lasso es presidente, y otro escenario será si la opción contraria tiene éxito electoral. Si el escenario es que Guillermo es presidente de la República, pues en el gobierno y desde el gobierno, mucho de esta agenda sí se podrá impulsar en lo que corresponde a decisiones de políticas públicas, en la competencia y en el ámbito de lo que la función ejecutiva puede hacer. Pero yo sí veo un escenario un poco complicado en la Asamblea Nacional, porque de la forma en que ha quedado integrada la Asamblea, es evidente que ha consolidado, digamos, una forma de pensamiento al interior de la Asamblea. La mayoría de asambleístas, la mayoría de la Asamblea, sumado el movimiento correísmo, Maspachacuti y otras fuerzas que no quiero mencionarlas para eventualmente no obstaculizar conversaciones más adelante, tiene una mentalidad más bien estatista, ¿no? Tiene una mentalidad, diría yo, de ese populismo atávico del Ecuador en el que el Estado es funcional para la construcción de esas clientelas electorales. Yo veo difícil, por ejemplo, que un proyecto que es para mí y para nosotros fundamental,
de tener la nueva ley laboral pueda concretarse. Porque todos los grupos que acabo de mencionar, incluso algunos que tienen supuestamente el mote de ser derecha, cuando se habla de reformas laborales, ¿no?, levantan el discurso de la precarización, el discurso de la lucha de clases, el discurso de la explotación, y nos quedamos atrapados. Y llevamos 60 años con una legislación laboral que es represiva para la inversión, represiva para el empleo, destructiva para las oportunidades. Me veo complicado, ¿no? Veo complicado otro tipo de reformas, ¿no? Complicado otro tipo de reformas. Reformas a la ley de mercado de valores, ¿no? La reforma tributaria para eliminar el impuesto a la salida de divisas, para eliminar estos que se apropie el Estado del ahorro, que son los impuestos a la herencia, a la donación. Esos impuestos tienen que eliminarse, ¿no? Son confiscatorios. Bueno, yo veo complicado todo esto, pero sin duda, la agenda esta podría empujarse en una parte, por lo menos, si Lasso es presidente. Más, si Lasso no es presidente, yo creo que vamos nuevamente a profundizar modelo, ¿no?, estatista y además esencialmente corrupto, es en el que hemos vivido, digamos, no solamente los años del correísmo, son 50 años del modelo parecido, ¿no?, con altibajos, pero el modelo ha sido similar. Si usted mencionaba la legislación laboral, sin embargo, durante los debates, por ejemplo, veíamos que muchos candidatos mencionaban figuras como la contratación por horas, lo cual a mí yo interpreto eso de que mencionan esta figura dado que es una necesidad imperiosa y que además quizás perciben que de parte de la gente, del público, hay también una especie de llamado por este tipo de reformas. ¿Tú qué opinas, Gustavo, sobre esto? ¿Podrías repetir tu pregunta, por favor? Sí, Diego mencionaba que, por ejemplo, una de las reformas que él ve difícil, dado cómo está integrada la Asamblea Nacional, es la de legislación laboral. Sin embargo, durante los debates veíamos que muchos candidatos hablaban, por ejemplo, de figuras como la contratación por horas y la necesidad de llevar a cabo esta reforma. Y lo cual yo interpreto como que de parte de la gente hay un llamado por este tipo de reformas. ¿Tú lo interpretas de la misma manera? ¿Estás de acuerdo con eso? Esos candidatos no están en segunda vuelta. El único candidato que hablaba de eso, que está en segunda vuelta, es Guillermo Lasso. Yo coincido plenamente con el análisis que hace Diego Ordóñez, quien, entre paréntesis, es un articulista al que yo he seguido durante muchos años. Lamentablemente, creo que es un escenario muy complejo. Tenemos en cuenta que la economía ecuatoriana entre 2015 y 2019 prácticamente no creció, se mantuvo estancada. Y en el 2020 la economía ecuatoriana pues se derrumbó con la crisis del coronavirus. O sea, estamos hablando de que perdió más de 10 puntos del producto. Entonces, es un escenario complejo y estas fuerzas políticas, los indigenistas, la izquierda socialdemócrata, el correísmo e incluso la pseudo derecha tradicional de aquí de la costa, son fuerzas, como hemos dicho, que son estatistas, que buscan soluciones en el Estado. Entonces, básicamente ellos no tienen el chip como para interpretar o para mucho menos implementar otro tipo de reformas, otro tipo de soluciones. Y esto lamentablemente va a condenar, espero equivocarme, pero esto podría condenar al país a seguir estancado, a seguir un país donde las inversiones no llegan, donde el empleo no crece, donde los jóvenes no tienen futuro. Es realmente lamentable, es realmente lamentable. Yo justamente conversaba Yo conversaba con un amigo empresario recientemente y es, digamos, un empresario al que le va muy bien. Es un empresario al que, por ejemplo, él le vende productos a Corporación Alfosado, una de las empresas más grandes del país. Y él me decía, mira, si bien es cierto, a mí me va muy bien, si yo tuviera este negocio, digamos, en Texas o en Florida,
yo ya estuviera jubilado y ya estuviera viendo en qué otro negocio invierto. O sea, ese es el Ecuador que podríamos ser y del que nos estamos alejando cada vez más. Y estoy hablando de un caso excepcional, de una persona que le va sumamente bien en este país. Pero ¿a cuántas personas todavía les cuesta llegar a fin de mes? ¿A cuántas personas incluso estamos viendo que ya están pasando hambre? Estas reformas tienen que darse, pero lamentablemente los políticos que van a estar en el poder en la próxima asamblea no tienen las recetas, no tienen las soluciones para generar estas reformas. Digo, y de parte de Creo, ¿han existido ya acercamientos con alguna de estas agrupaciones políticas para llegar a consensos, acuerdos sobre las medidas que se deberían implementar para que Ecuador pueda progresar, para que pueda recuperarse económicamente? No ha habido así, digamos, esa clase de aproximaciones, ¿no? Porque, como yo te decía en su momento, va a depender. Es distinta a una negociación si Lazo es presidente. Es distinto a la posición en la que el bloque creo va a estar si Lazo es presidente. Y yo estoy convencido de que eso va a ser así. Entonces, habrá ya ese momento en el que eventualmente vamos a conversar. Yo creo que hay que organizar, ¿no? Ahora bien, estamos de acuerdo que en la Asamblea hay estas divergencias ideológicas que yo le veo que son insalvables, no porque nosotros no tengamos la predisposición de encontrar acuerdos, sino porque nos enfrentamos a posiciones muy dogmáticas, ¿no? Nos enfrentamos a fundamentalistas que impiden con los cuales no se puede llegar a ningún entendimiento. Todas las de reforma laboral, precarización, explotación laboral, no hay espacio. Ya, son comentarios al margen, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo es una central sindical grande. Pero en la OIT está reconocida la tercerización como una forma de contratación y de aumento del empleo. La tercerización y la intermediación laboral. Aquí, en el año 2008, estos revolucionarios obtusos decidieron que la tercerización y la intermediación laboral es precarización y es explotación laboral. Entonces, no hay espacio. Si la OIT permite la tercerización y la intermediación, en el Ecuador eso está negado bajo el argumento, la tosudez ideológica de que se trata de una forma de explotación. Entonces no hay espacio para la negociación, no hay espacio para encontremos un punto de equilibrio, o sea, pongámonos de acuerdo en algo. Entonces, yo tengo realmente ante el escenario de cómo está estructurada la Asamblea, una perspectiva un poco complicada de qué podamos hacer en torno a estos temas. Yo confío que por lo menos nos pongamos de acuerdo en, digamos, defender la democracia, defender las instituciones, combatir la corrupción, ¿no? Y eso sea lo que articule a las fuerzas políticas por fuera del correísmo. Yo soy de la idea que en la Asamblea hay que trazar físicamente una línea, ¿no? De este lado, los que quieren inmunidad e impunidad para los corruptos. De este lado, los que quieren que Correa regrese y se archive las sentencias y le saquen a Glass de la cárcel. Y de este lado, los que no estamos en esa línea, los que queremos un gobierno honrado, un gobierno democrático, un gobierno que respete las instituciones, que por lo menos respete las libertades fundamentales. Eso es lo que hay que trazar. Yo espero que por lo menos en estos elementos se pueda encontrar un acuerdo, consenso, y podamos además, de alguna manera, porque hay que organizar la Asamblea, ¿no? También hay que poner presidente, vicepresidente. Y eso ninguno solo lo puede hacer por sí solo. Así es, esperemos que, como usted dice, prime la sensatez y, bueno, que nuestros candidatos o candidatos electos mantengan una posición democrática a favor de las libertades individuales. Bueno, usted que mencionaba el tema de las reformas que se llevaron a cabo en el campo laboral durante el último gobierno, justamente ahora estamos viendo las consecuencias de esa rigidez o de esa visión contraria al sentido común, yo diría.
recientemente salieron las cifras laborales de diciembre del último año y vemos que la situación es crítica. Sin embargo, es una condición que ya se venía arrastrando incluso desde antes de la irrupción de la pandemia. Ya desde antes veníamos viendo una caída del empleo adecuado, un aumento del subempleo y asimismo la informalidad cada vez ganaba más terreno dentro del empleo. Gustavo, tú como emprendedor ya nos comentabas que hay esta especie de incertidumbre de parte de los emprendedores, inversionistas, respecto a los resultados de la segunda vuelta, ya que nos encontramos ante posiciones bastante distintas, una que podemos decir a favor de la inversión y otra que por el contrario podría implementar medidas que logren ahuyentar la inversión. ¿Cuáles son las mayores preocupaciones o las medidas que más podrían afectar las inversiones, afectar el emprendimiento en caso de ganar esta alternativa que es representada por Andrés Arauz? Bueno, básicamente yo veo un potenciamiento del mercantilismo, un potenciamiento de los negocios vinculados al Estado y una disminución dramática de aquellos negocios que son concebidos desde lo privado, con el esfuerzo individual, con la iniciativa, con el deseo de servir a los clientes. A ver, veamos, el Ecuador tiene una historia de mercantilismo y una historia que fue potenciada durante los 10 años del correísmo. Entonces, básicamente es no solamente el retorno, sino el fortalecimiento. Nunca dejamos ese sistema, pero un retorno al correísmo sería el fortalecimiento de ese sistema. Y es un sistema que crea fortunas malavidas, es un sistema que crea ricos de la noche a la mañana en base a relaciones políticas, es un sistema que genera corrupción, que genera tráfico de influencias. Entonces, yo me temo que en vez de corregir ese que es uno de los problemas estructurales de nuestro país, yo creo que con un gobierno de Arauz, pues ese sistema retornaría con mucha fuerza. Y incluso a ver, yo quiero hacer una precisión. Hemos dicho claramente, en el Ecuador hay dos tipos de empresarios, el empresario que compite en el mercado y el empresario que compite en el mercado político. Si uno va a los clubes de élites de Guayaquil, uno se encuentra sorprendentemente con muchos empresarios que están vinculados a negocios políticos. Entonces es gente que vota a Arauz de manera masiva. Y estoy seguramente que Diego también está al tanto que en clubes de Cumbayá, en clubes muy importantes de Quito, hay ese tipo de empresario también. Entonces esta gente dice, no, ¿sabes qué? No me interesa que gane Lasso porque me va a cortar negocios, esta gente va a cortar contratos, esta gente va a cortar obra pública. Y la verdad es que a mí me va mejor con Arauz. Así que, ¿sabes qué? Yo por mi empresa prefiero votar por él. Y realmente este es uno de los problemas estructurales del Ecuador. Porque es un sistema que no genera riqueza en el largo plazo. Es un sistema que genera captura de rentas. Es un sistema que genera clientelismo. Es un sistema que no es sostenible y que nos tiene en el precipicio, básicamente. Diego, ¿cuál es su apreciación respecto a lo que nos dice Gustavo? Realmente hay también de parte de un sector del empresariado apoyo hacia el candidato Arauz, ya que, como dice Gustavo, son buscadores de renta. Ese ha sido el modelo, digamos, desde cuando el Ecuador encontró petróleo. Desde los años 70, cuando se puso en vigencia el modelo cepalino de la sustitución de importaciones. Partía del supuesto de que había que construir un sistema de industrialización local para dejar de importar producto terminado, ¿no? Este concepto de la teoría de la dependencia que fue la bandera de la izquierda latinoamericana de los años 70. ¿No? Paradójico es que muchos ignorantes dicen que eso es neoliberalismo, dicen, ¿no? Que el gobierno de Correa era un gobierno neoliberal. No, era un gobierno que hacía
lo que en los 70 pensaba la izquierda. Uno de sus teóricos, Fernando Henrique Cardoso, fue el presidente de Brasil. Y él, digamos, como cualquier persona inteligente haría, desechó todo lo que él pensaba en los años 70. E hizo un gobierno bastante liberal en el Brasil, que le puso que dio un salto cuántico, ¿no?, en el desarrollo de Brasil, en el acomodo de sus cuentas fiscales, la apertura a la inversión privada. Pero, claro, para esto hace falta inteligencia y sentido común, ¿no? Cuando Correa regresa, Correa vuelve a hablar del modelo de sustitución de importaciones. Era el que el Ecuador empecemos a industrializarnos. Entonces, cuando yo no recuerdo eso, ¿no? Hay que volver a los libros de historia económica y ver cómo grandes fortunas se forjaron con el cuento chino de la sustitución de importaciones. Se creó la industria falsa. Los teníamos ensamblado de autos, ensamblado de línea blanca. No teníamos industrialización. Traíamos en piezas y aquí les armábamos. Y esa es la industria automotriz ecuatoriana. Claro que la industria automotriz ecuatoriana dice, no, es que hay un efecto multiplicador porque hay las llantas, hay la tapicería, están los vidrios. Sí, pero el negocio esencialmente es un negocio que es importar piezas para armarlas en el Ecuador. Ya ese negocio, por ejemplo, es un negocio muy protegido por los aranceles a los CKDs. Y en el Ecuador, ¿qué compramos? Compramos tecnología vieja a precios de tecnología nueva. Porque como traen los CKDs, ¿no? Y a las grandes ensambladoras del mundo ya la utilidad es completamente marginal y siguen produciendo piezas para ensamblaje de tecnología del año 91, del año 92, para que aquí en el Ecuador vendan esos autos a precio de tecnología nueva, ¿no? Este es el modelo, ha sido. Y bueno, como Gustavo dice, esto es, digamos, lo que motiva o el drive que tienen muchos empresarios para tomar decisiones políticas. No hay empresario que quiera competir. Raritos. Yo conozco algunos, pero no es la generalidad. No es la generalidad. Oímos que va a venir una cadena de supermercados, pues, buscamos barreras de entrada, nos inventamos mecanismos, buscamos a amigos en el gobierno para que bloqueen esa posibilidad. Entonces, y bueno, esto que suena tan obvio, ¿no? Suena tan evidente, ¿no? Que es tan compaginado con la realidad, porque en esto no hay dogma, pues, no es que nos estamos aquí ahogando en ideología, no, estamos simplemente reflexionando sobre lo que sucede. No termina de persuadir a la dogmática izquierda que va desde, como dice Gustavo, la izquierda socialdemócrata hasta la izquierda marxista, que todavía subsiste. Después de que ya el socialismo real fue sepultado por la historia, subsiste todavía gente que creen que ese es el camino. Y que el Estado tiene, bueno, entre otras cosas, ¿no? Ya le han convertido a Mujica, ¿no? Mujica es el nuevo tótem de ciertos sectores de la derecha, ¿no? ¿Por qué? Porque vean lo que dice Mujica, ¿no? Dice Mujica, dice, los empresarios generan dinero, dice. Hay que dejarles que sigan generando dinero. Y esta figura emula a una granja. Hay que engordar la vaca para seguir sacando leche. Y él dice, porque el Estado, yo les cobro impuestos y yo redistribuyo riqueza. Ahí está la tara, ahí está el problema. Ahí está el problema, porque el Estado no distribuye riqueza. El Estado distribuye corrupción. Y lo que tenemos que hacer es empresarios que engorden la vaca y que sean ellos por trabajo, porque distribuyan riqueza en la sociedad, por generación de empleo, por el efecto multiplicador virtuoso que tiene el empleo en mejorar la calidad de vida de la gente. Cuando uno dice,
el empleo es la mejor política social. Pero regresan a ver, te dicen neoliberal. No, es la verdad, la realidad, eso es, evidencias. La evidencia eso muestra. Chile tiene una tasa que en Chile, cuando yo les reto a ustedes, entren a ver las estadísticas de Chile, no hay subempleo. Chile solo registra el desempleo. Y si el Ecuador decía, Correa decía, tenemos el 4% de subempleo, perdón, de desempleo, y Chile tenía el 7% de desempleo. Él no hacía cuentas que teníamos el 60% de subempleados. Y en Chile no se registra el subempleo. Y en Chile la pobreza se ha reducido impresionantemente. Mientras en Ecuador tenemos el 40% de pobreza. En Ecuador tenemos 40% de pobreza. Chile tiene el 11% de pobres. Esa es la diferencia entre un modelo que funciona. A pesar de los retrocesos que tuvo Chile con el gobierno de Bachelet, cuando empezó a retroceder del modelo altamente liberal que tenía Chile, empezó a aumentar impuestos, a crear servicios gratuitos. A pesar de todo eso, bueno, ahí está el resultado. Entonces, mira, esta visión chata, ¿no? Esta visión cortoplacista de la élite en el Ecuador es atávica, ¿no? Es atávica. Y lamentablemente yo, bueno, coincido con Gustavo, es una tesis que yo sostengo desde hace muchísimos años, ¿no? La crisis política que vive el Ecuador, la ingobernabilidad que tiene el Ecuador, se debe fundamentalmente a la mala calidad de las élites que tenemos en el Ecuador. Muy bien. Francisco, ¿tienes algo que agregar o alguna pregunta? Sí, muchas gracias, Danilo. Quería mencionar un par de cosas. Primero, con lo que mencionó Gustavo hace un ratito, yo también he conversado con muchas personas a lo largo de este proceso político y mucha gente me ha dicho exactamente lo que él dijo, que prefieren votar por Arauz siendo emprendedores porque no van a tener tantas trabas en su proceso. Ahora, quisiera preguntarle a ¿cómo se llama? Perdóname, a Diego, siendo asambleísta por Creo, ¿cuál es la posibilidad que él cree que existe que si Guillermo Lasso asume la presidencia, verdaderamente tengan trabas que no les permitan ir adelante? Obviamente sabemos que con Arauz también vas a tener, tanto como mencionó también Diego, el amarre político y toda la cosa, que es otra de las cosas que vamos a mencionar un poquito más adelante. Sin embargo, teniendo en consideración que Guillermo es economista y promueve el comercio libre y todo lo demás, ¿qué tan real es el hecho de que vayan a existir estas trabas? Porque algo va a existir, definitivamente no podemos decir que nadie es perfecto, pero considero, y esto puede ser mi opinión personal, pero sé que muchos de mis contemporáneos también piensan, que ese lado de decir que con Arauz no van a haber trabas y se va a hacer más fácil, es una falacia, o sea, que no necesariamente es real, sin embargo es una misconcepción que tiene la gente por X o Y Z motivo. Vamos a tratar de conceptualizar esto de las trabas, ¿no? El país lo que menos necesita en este momento son enfrentamientos políticos. Y durante un eventual gobierno de Arauz, es lo que va a suceder. Que la agenda de Arauz es una agenda fundamentalmente política. No es una agenda económica. No hemos escuchado a él, más allá de que va a regalar $1.000, ninguna propuesta económica. Tiene una propuesta política. ¿Y cuál es la propuesta política? Que Correa regrese. Es un déjà vu con el bucaramismo, ¿no? Ahora, déjenlo volver, hay que empezar a cantarlo, porque es lo que quiere, que Correa regrese. Cuando tú hablas de una agenda política de esa magnitud, eso va a significar un conflicto político muy fuerte. Porque ¿qué va a tener que hacer Arauz? Va a tener que disolver la asamblea para poder encontrar el mecanismo para apoderarse de las cortes y destituir a la fiscal. Va a tener que incurrir en muerte cruzada. Eso va a ser un problema político muy grave. Porque
eso va a demorar las decisiones de materia económica y, entre otras, la aplicación de una medida sanitaria que paradójicamente se ha convertido en una medida de política económica. Vacunación. Claro. La vacunación, más que curar la salud, sirve para curar la economía. Y imagínate el Ecuador y esto lamentablemente, pero este análisis que resulta entre ustedes y entre los aquí posiblemente entre mucha gente como ustedes, tan fácil de que fluya, ¿no? A veces no lo ven aquellos que hacen inversión, aquellos que tienen decisiones, que son agentes económicos. No se dan cuenta del gravísimo problema político al que vamos a ser llevados en un eventual gobierno de Arauz. No tiene sentido. Ahora veamos el caso de Lasso. Lasso tiene una agenda liberal. Eso ya por definición le pone al frente de todo, del resto de sectores políticos, incluidos algunos que están muy cerca. Ahora, y los indígenas tienen una capacidad de bloqueo importante. Sí. Por eso ustedes lo que decía Lenin, cuando el golpe de Estado, que al final fue golpe de Estado, fue revolución en Rusia. Hace falta 3.000 y hace falta saber qué estaciones de transporte tomas y qué calles bloqueas. Con 3.000 paras un país. Con 3.000 gentes cayó el gobierno transitorio en Rusia después de la caída del zar. Con 3.000 gentes, un territorio de ese tamaño. Aquí igual. Con 5.000 en la calle paralizas el país. Y como tienes una fuerza armada, no, debilitada, desarmada, con legislación en contra, el nivel de represión no es compatible con el nivel de la violencia. Como tienes un coro, ¿no?, de un montón de gente que en vez de tener un punto de equilibrio, lo que hace es defender a los violentos y no a las víctimas. Terminas inmovilizando a la fuerza pública. Y el Estado, ¿no?, que se justifica por seguridad, digamos, ¿no?, por darnos seguridad a la vida, a los bienes, deja de existir. Entonces, ¿qué va a pasar en el gobierno de Lasso? Van a tener en contra todas estas fuerzas, ¿no? Cuando un presidente es electo, llega con un capital político y que eso hay que aprovecharlo. ¿Cuáles serían las medidas que debería tomar en ese instante Guillermo Lasso en caso de ser electo presidente? Bueno, varias, ¿no? Primero, una aproximación urgente para consolidar un acuerdo comercial con Estados Unidos. Eso de alguna forma se encaminó durante el gobierno de Moreno. Eso hay que hacer. Segundo, no hay que forzar, digamos, aquí no va a haber a la renegociación de los contratos de deuda con China, a liberar petróleo y a permitir que el petróleo pueda ser usado como garantía en otras operaciones de endeudamiento. Uno tiene que tomar medidas respecto a agilizar, ¿no?, y realmente hacerlo, porque es un tema de decisión política, terminar de cerrar todas las empresas estatales deficitarias. Cerrar. Tiene que hacer una reingeniería urgente del sector estatal para achicarlo, para optimizarlo, para que las fusiones no significa que los 1.000 que están acá más los 1.000 que están acá terminen siendo 2.000, sino que se optimice. El gobierno tiene que tomar medidas en cuanto a cómo, todo lo que tiene que ver con la regulación del servicio de rentas internas, que son regulaciones administrativas que no están en la ley. En realidad, el servicio de rentas internas legisla, toma decisiones sobre encima de la ley. Eso es lo que se les da la gana. Eso genera un ambiente de inestabilidad tributaria que afecta a la inversión. Hay que tomar medidas administrativas para corregir el carácter persecutorio del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo ha creado una cantidad de plataformas para más o menos pedir al empleador hasta declarar cuántas moscas vuelan en su empresa. Todo eso son costos. Hay que reducir costos.
Y para reducir costos también tiene que tomar decisiones sobre política arancelaria. Y ahí vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque van a saltar hasta el techo aquellos que dicen que hay que proteger la industria nacional. Pues hay que proteger la industria nacional, ¿sí? Y entonces paguemos productos caros y vivamos comprando basura del exterior. Basura del exterior, porque vean, ustedes salen a ciertos sectores en donde compran sectores populares. Pueden encontrar productos muy baratos. Zapatos en $5. No en Guayaquil, obviamente aquí en Quito, por el frío que hace, calentadores en $8, completos. Que son productos de tan mala calidad, de tan bajo precio, que aguantan toda la carga arancelaria y así todos son bajo precio. Pero ¿qué estamos provocando? Que los sectores populares tienen que comprar basura. Basura. Porque están comprando productos que no les van a durar absolutamente nada. Esto es lo regresivo, pues. Esto es lo empobrecedor. Lo regresivo, lo empobrecedor, es que el empresario que está protegido en su producto final aumenta precios al nivel del producto importado, mejora los márgenes, no invierte, no hay empleo y hay más excedente del consumidor metido en el bolsillo del empresario. Esto es regresivo, eso es lo empobrecedor. Eso es lo empobrecedor. Bueno, esas medidas tienen que tomar. Ahora, otras reformas. Por ejemplo, la reforma financiera, la reforma laboral, la reforma societaria, el mercado de valores, tributaria. Mira, en este escenario de la Asamblea, muy complicado. Y otras, habrán temas, ¿no? que sirvan de bandera del radicalismo, ¿no? Si mañana el Ecuador, el presidente Lasso dice, vamos a firmar un acuerdo con los Estados Unidos, tendremos ahí muchedumbres gritando contra el imperio, ¿no? Pero habrá que salir adelante, habrá que empujar, y por eso yo digo que con que se empuja en ese primer periodo es con la inversión del capital político con el que llega un gobierno. Francisco. Yo quería mencionar un par de cosas sobre lo que has hablado, Diego. Bueno, principalmente una cosa que yo quiero mencionar es, que es algo que vengo diciendo durante muchos años desde que empecé a estudiar política, es que el tiempo de la presidencia son 4 años. Para no irnos mucho más atrás, Correa estuvo aquí 10 años, Lenin 4 años más, que a pesar de haber dividido el correísmo entre el correísmo y el leninismo, igual de cierta manera siguió haciendo algunas cosas. ¿Qué tan viable ves que Lasso pueda verdaderamente crear cambios duraderos y que se mantengan más allá de su presidencia en caso de que no logre una segunda elección? Porque eso es algo que me preocupa personalmente. O sea, mucha gente me ha dicho, o sea, si tú llegas a la presidencia, ¿qué harías? Yo digo, la verdad es que no sé. Primero tendría que llegar, tendría que ver todas las cosas reales y ver qué se puede hacer. Porque también alguien puede tener muchos planes que al final del día, una vez ya ahí, no sean tan viables por muchas situaciones y muchos motivos. Ahora, antes de mencionar eso, antes de que me respondas, también quería comentar sobre lo que tú me mencionaste de los pueblos indígenas. Con Lenin se pararon y hicieron el paro y Lenin tuvo que ceder. Y como dijiste, con 3.000 y con un poco de conocimiento estratégico, paras al país. Y ya en este punto ya no están de acuerdo con Lasso, ya están con los espíritus alzados. Entonces, ¿cuál es, que personalmente creo que es un poco probable, es más, que si es que gana Lasso, los pueblos indígenas se levanten? Y en caso de que esto suceda, ¿cómo podría reaccionar Guillermo? Yo te diría que habría que ampliar la perspectiva, o digamos el diafragma de lo que pasó en octubre, ¿no? En octubre no solamente eran los indígenas en la calle quienes estaban en contra de la eliminación de los subsidios. Hubo importantes fuerzas políticas también al lado de eso, e importantes sectores empresariales al lado de eso, de esa medida. Yeah. Entonces, ¿dónde encontró eco el sector indígena? En la política y en el empresariado.
Entonces Moreno no solo retrocede porque tenía al indígena a la calle, sino porque, excepto Guillermo Lasso, el resto de los sectores políticos se sumaron a la conspiración, pues. Lo único que tomó valientemente, y contra la opinión de quienes pensaban que podía comprometer su candidatura, él defendió la democracia y él defendió la medida. Y muchos defendimos esa medida. Porque no solamente era una medida fundamental en términos de sanear el presupuesto del Estado. Correcto. Era una medida que acababa con una política regresiva, corporativista, que beneficiaba a muchos sectores que usan el diésel subsidiado para su... Mira, yo hablaba con empresarios que me decían, mira, pero mi balance, la utilidad mía depende del subsidio. Entonces le digo, cámbiate de negocio. Sí. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? En el bolsillo, voy a usar palabras políticas del lenguaje político, ¿no? En el bolsillo de los pobres pasabas al bolsillo de los ricos. Pues. ¿Qué más regresivo que el subsidio al diésel? Entonces, no solamente es el hecho de que tengas al sector indígena. A mí más me preocupa el que Lasso no logre tener una alianza con todos estos sectores que no están, digamos, totalmente del otro lado ideológicamente. Claro. Y que el sector empresarial empieza a levantar la bandera de que hay que proteger la industria nacional y se oponga a Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. De que el sector empresarial diga que hay que defender la industria nacional y se oponga a una racionalización de la política arancelaria. Uh-huh. No, esto hay que hacer. Y esto genera muchísimos obstáculos. Tú señalas algo que es verdad. La única cosa inteligente que le he oído decir a Pablo Iglesias de Podemos es que no porque estás en el gobierno tienes el poder. Eso no es cierto. Hay muchísimas limitaciones institucionales y también, voy a usar un término que Correa alguna vez lo dijo, pero no es la autoría de él, de poderes fácticos. Y los poderes fácticos no están en la prensa, los poderes fácticos están todo ese sector empresarial, el capitalismo de amigos, ¿no? Hay que ver quién es mi amigo, cuál es el amigo mío en el gobierno, para ver con quién hablo, para que me den tal cosa. Ahora, hay que hacer las cosas, ¿no? Yo que tengo la confianza, ustedes saben quién es Guillermo, conocemos unos más, otros menos, y hay una virtud que él tiene. Un tipo de una gran tenacidad, de una gran decisión. Hay gente que dice, no, es que le falta, ¿cómo es? Carisma, dice, no. Y liderazgo. Entonces yo para un rato. Un señor que arranca a los 15 años a trabajar y a los 50 años es un hombre exitoso más allá de lo que cualquiera de nosotros nos podemos imaginar. Es un hombre que tiene liderazgo. El liderazgo no es pararse en una tarima a gritar, ni dar órdenes, ni insultar, ni amenazarnos. Claro. Liderazgo es primero tener una visión y hacer que la gente vaya por delante a la visión, no que te sigan. La gente vaya, el líder va atrás, pues. El líder va diciéndonos la visión. Y Lasso tiene una visión. Y Lasso tiene una visión de una sociedad moderna. Una sociedad en donde el Estado tenga un rol, digamos, ¿no? Educación, salud, seguridad, ya. Y sea el sector privado en libertad, en igualdad de condiciones, sin prebendas, sin privilegios. El que impulsa la economía. Entonces, cuando ya tú tienes una persona con esa visión, ya es una gran diferencia. ¿Por qué Moreno hizo lo que hizo? Bueno, él se deshizo de Correa en realidad yo creo que por un tema de bronca personal con Correa, ¿no? Sí, yo también. Y entonces ya le bloqueó a Correa y todo el mundo aplaudimos, ya, perfecto. Pues, y ahí, ¿qué más? Él no descorreizó el Ecuador. Él se peleó con Correa. No descorreizó el Ecuador porque él es un tipo de izquierda, él es un socialista, entonces no iba a cambiar. Y me causa gracia, ¿no? Cuando algunos
que tiene el problema de una corrupción intelectual intolerable, ¿no? Dice, no, es que el gobierno de Moreno siguió la agenda económica de Lazo. O sea, no digo porque estamos en radio la palabra que tengo que decir, ¿no? Pero esto es una tontera, ¿no? Claro. ¿Qué hizo Moreno en el gobierno? Moreno hizo lo que Correa dijo que había que hacer. Acuérdense ustedes que Correa dijo que cuando se te acaba la plata, está la tarjeta de crédito. ¿Y Moreno qué hizo? Usó la tarjeta de crédito y siguió endeudando al Ecuador. Y endeudó más de lo que endeudó Correa. Eso fue lo que hizo. Como es un hombre sin convicciones, más bien con las convicciones contrarias, de un ambiente en el que no podía empezar a repartir plata como repartió Correa, entonces la economía se convirtió en un espacio sin salidas, sin propuestas, inercial, completamente inercial. Cuando tú tengas a una persona definida, y aquí importa muchísimo eso, decidida, que además tiene en su entorno a la gente adecuada. Lazo está rodeado de gente adecuada, de gente que comparte las mismas convicciones, que comparte las mismas ideas. Y eso es, yo diría, un gran paso, no la garantía, pero por lo menos un gran paso de que las transformaciones se puedan hacer. Depender muchísimo de habilidad política, de negociación, de la destreza, de conectar con la gente. De conectar con la gente. Aquí no se trata de empezar a amarrar con los dirigentes políticos, no. Aquí hay necesidad de que el presidente contacte con la gente. No en la visión fascista, no de que desconozcas toda la intermediación política, no que desde la perspectiva de que necesitas llegar a los ciudadanos, a persuadir a los ciudadanos de que aquello que él va a hacer es lo que nos va a garantizar un Ecuador en el largo plazo. ¿Cómo lo vamos a sostener? Bueno, aquí es una pregunta que es extremadamente importante y sobre la que hay que trabajar desde hoy. Nosotros tenemos que trabajar en la continuidad de este proyecto político más allá de los siguientes 4 años. Correcto. No te exagero en decir que es algo en lo cual tenemos que empezar a trabajar hoy. Porque hay que plantearse de aquí en 4 años, ¿no? Un segundo gobierno y eventualmente nuevos cuadros políticos, nuevas alternativas políticas que también representen este conjunto de ideas y no tengamos que empezar a importar gentes que son populares pero que no piensan igual. Hay que trabajar en ese proyecto, es muy importante. Gustavo, ¿algo que agregar? Sí, varios temas. Primero y principal, quienes hemos tenido la oportunidad de colaborar, contribuir, compartir con Guillermo Lasso, estamos de acuerdo que tiene un liderazgo fuera de serie, un liderazgo que no es común en este país. Un liderazgo que sobrepasa el promedio del Ecuador. Entonces, su capacidad es innegable. Ahora bien, Diego hacía con mucho acierto referencia a los grupos de interés organizados que pues cabildean, concertan, pactan y demás. Y me permito ser políticamente incorrecto, pero a mí me preocupan y muchísimo aquellos grupos que no son legales, que no son ecuatorianos y que lamentablemente se han convertido en muy influyentes en la vida política de este país. Financian campañas, tienen negocios, tienen clientelas políticas, tienen dirigentes a sueldo. Entonces, me parece muy peligroso la influencia que estos grupos han generado en el país y digamos, me parece uno de los retos más importantes a contrarrestar en un eventual gobierno de Lasso y obviamente en el caso del gobierno de Arauz, esta gente pues estarían a sus anchas, estarían en su país ideal, porque de paso tienen dólares. Me preocupa muchísimo eso. Entonces, quisiera conocer la opinión de Diego al respecto. En el año 2007, yo presenté una petición al Tribunal Supremo Electoral en ese momento para que se investigara la denuncia que hizo el presidente Uribe en República Dominicana sobre una contribución de las FARC a la campaña de Correa.
La respuesta que yo recibí fue una investigación por traición a la patria que inició el fiscal de ese momento, que era un fiscal de bolsillo de Correa. No era de bolsillo de Correa en esa época. Éramos poquísimos los que estábamos enfrentando a la Correa en los medios de comunicación y en la opinión. El resto estaban acomodados y metidos debajo de la mesa. Y entre los poquísimos uno a Guillermo Lasso, ¿no? Es un tema fundamental. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la agenda de seguridad. Y la agenda de seguridad tiene que ver con el rol de las Fuerzas Armadas y de la policía. Cuando Correa termina el convenio de la base de Manta, ¿no? con la bandera del antiimperialismo y la soberanía, en realidad lo que estaba haciendo era siendo consecuente con una agenda política de las FARC. Las FARC en realidad se financian del narcotráfico, entonces la narcoguerrilla les cuadra perfecto. Entonces no era gratuito, no era gratuito que se haya terminado el convenio. Tampoco fue gratuito el que se debilite el control en la frontera norte, el control militar. Se desactiven radares. Dejó de haber control de tráfico, de movimiento. Fundamentalmente la entrada y salida de drogas es aérea, ¿no? Dejaron de haber radares. Dejó de haber control militar. Se debilitó a las Fuerzas Armadas. Aquí hay una agenda muy importante de rehabilitar el peso, la influencia que tiene la fuerza pública en la seguridad interna y la seguridad externa. El día en octubre, ustedes estuvieron en Quito, en octubre, se notó la absoluta y completa debilidad de la fuerza policial. Los militares y los policías tenían miedo, porque iban ellos luego a ser encausados. Luego yo tuve conversaciones con varios jefes militares luego del evento. Y ellos me decían, mira, tenemos un grupo de militares que guardan prisión en sus domicilios, porque durante el gobierno de Félix Cordero persiguieron a la guerrilla de Alfaro Vive y ahora están siendo perseguidos ellos por delitos de lesa humanidad. Por lo que la legislación igual que se montó durante el correísmo, esa legislación, ¿no?, que garantiza más al delincuente. Fíjense ustedes, algo que yo no había leído con atención, pero la Constitución del 2008 dice que la población penitenciaria es población de protección prioritaria. Esa es la Constitución. Les iguala a los minusválidos, a los menores, a los grupos vulnerables. Son sectores de atención prioritaria del Estado, los de la población penitenciaria. Por eso es que cuando la policía hace incursión en las cárceles a propósito de los motines, todas las voces eran para decir, hay que proteger el sector al grupo de atención prioritaria, que son los presos, que ahora les dicen PPLs, los presos. Todas estas aberraciones hay que cambiar, hay que recomponer lo que se desarrolló durante el correísmo. Durante el correísmo, ustedes deben haber oído la señora Piedad Córdoba. Piedad Córdoba es la embajadora itinerante de las FARC. No exagero decir que esa señora estuvo en el Palacio de Gobierno una vez por mes. Además, en sendas recepciones y banquetes con plato dorado y con escudo del Ecuador. La señora era una habitual visitante del Palacio de Gobierno. ¿Qué venía a hacer? Pues, a hablar de cómo está la economía en Colombia o a interceder por sus representados. No, a mí me parece que este es un tema, entre otros los temas fundamentales que mucho tienen que solucionarse desde el gobierno.
Además, y con esto termino, todo Estado necesita un sistema de inteligencia para la defensa del país. Estamos enfrentados a amenazas de violencia transnacional. Necesitamos tener eso. ¿Qué tenemos ahora? Un grupo de aprendices jugando espías ahora. Y durante el correísmo, un grupo de delincuentes persiguiendo los teléfonos e interfiriendo en las comunicaciones para el chantaje. Eso no es inteligencia. La inteligencia una inteligencia bien montada debió haber previsto aquello que sucedió en octubre. Y no lo previó. No puede ser que en el Ecuador hayan estado preparándose con escudos, que a las calles salieron bandas delincuenciales con escudos, con unos escudos de metal que lograron cortando en el medio tanques de metal. Estaban en el medio y le soldaban un aditamento ahí para sostenerlos. No puede ser que en el Ecuador hayan estado preparando morteros artesanales y las fuerzas del orden no se enteren. Y eso sucedió porque, claro, tenemos un grupo de aprendices jugando espías, ¿no? La seguridad del Estado que manejaba Correa era para perseguir opositores. Bueno, amigos, lamentablemente ha llegado el momento de cerrar el programa. Ha sido un programa muy interesante, que la verdad el tiempo se ha pasado volando. Quiero agradecer en nombre del Instituto Ecuatoriano de Economía Política a Diego Ordóñez por acompañarnos, a Gustavo Izurieta y asimismo a Francisco Salles también por incorporarse con nosotros al programa. Gracias a Radio Morena. Nos vemos el próximo martes en su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política.